Josué capítulo 5, cómo alistarse para la conquista. Es la palabra, cómo alistarse para la conquista, cómo alistarse para conquistar. Josué capítulo 5, versículo 6, dice la palabra de Dios. Vamos a meternos en la escritura. Dios tiene algo especial en este día. Dice, como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ya habían muerto todos los adultos que habían salido de Egipto, ya habían muerto. Esa gente había desobedecido a Dios y por eso Él juró que no le dejaría ver la tierra fértil que había prometido a los antepasados, donde siempre hay abundancia de alimento. ¿Cuántos dicen amén? Así que Josué circuncidó a los hijos de esos, porque durante la marcha no se había llevado a cabo la ceremonia. Después de la circuncisión se quedaron en el campamento hasta que sanaron sus heridas. Entonces Dios le dijo a Josué: ya le he quitado la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. Por eso hasta hoy este lugar se llama Gilgal, que significa quitar. Y los israelitas celebraron la Pascua al caer la tarde del mes 14, día 14 del mes de Abib, mientras estaban acampando en Gilgal, en la llanura de Jericó, cerca de Jericó. Al día siguiente comieron por primera vez lo que producía la tierra de Canaán, granos de trigo horneados y pan sin levadura. Ese mismo día el maná dejó de caer. Los israelitas ya no comieron más maná, sino que se alimentaban de lo que producía la tierra de Canaán. Cierto día, cuando todavía estaban acampando cerca de Jericó, Josué vio de pie delante de él a un hombre con una espada en la mano. Josué se acercó y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ni lo uno ni lo otro, respondió el hombre. Yo soy el jefe del ejército de Dios, y aquí me tienes. Josué cayó de rodillas y con gran reverencia se inclinó hasta tocar el suelo y dijo: estoy a tus órdenes, haré lo que me pidas. Y el jefe del ejército de Dios le dijo a Josué: quítate las sandalias porque estás pisando un lugar santo. Y Josué se descalzó. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, todos los cristianos formamos un proceso en el plan de Dios. Y cada proceso, si bien, como bien le estoy diciendo que es un proceso, es decir, que hay cierta conectividad, cierta relación entre un proceso anterior y un proceso que será siguiente al que nos toca vivir, sin embargo tiene sus características individuales y tiene sus, sus mandatos o tiene sus principios que son exclusivos de los que estamos pasando por un proceso. Todos los que pasan por un proceso no es lo mismo del que ha pasado otro proceso, sin embargo todos formamos parte de un plan de Dios y estamos formando parte de un plan de Dios. Usted sabe que la historia de Israel forma parte de la revelación de Dios. Dios se revela a través de un pueblo, Israel, pero también se revela a través de la historia. Eso lo hemos estudiado más de una vez. La revelación de Dios es en el proceso, en el devenir histórico del pueblo de Dios y de su pueblo en general, cada uno de nosotros, y en ese devenir histórico Dios se va manifestando, Dios se va mostrando, y nosotros vamos viviendo un proceso de formación, un proceso espiritual, un proceso que está compuesto por luchas, por angustias, por victorias, por conquistas, por logros, etc. Pero Josué y los que estaban aquí estaban viviendo un proceso. Ustedes saben que Josué era muy distinto a Moisés. Moisés, dice la palabra, que lo hemos leído, que no había un hombre tan manso como él, que no hubo un profeta en Israel tan poderoso como Moisés, etc. Pero no se trata de ser mejores ni peores, sino de formar parte del plan de Dios, de ese proceso. Cada uno de nosotros no es, las características individuales la que hace a nuestra vida cristiana, sino el cumplimiento de la obediencia. De hecho, fíjense que el pueblo de Dios, que estaba a las órdenes de Moisés, y ni siquiera Moisés pudieron entrar en esta tierra. Solamente la generación de Josué, de la generación pasada, Josué y Caleb, fueron los únicos que Dios permitió que pasen
a poseer la tierra. Es decir, que el proceso de los anteriores fue en el desierto, fue en la salida de Egipto y en el desierto, ¿sí? Y aquí Josué, el proceso de Josué es en la entrada a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Vuelvo a repetir, no se trata de ser mejores, ni peores, ni nada, sino que cada uno de nosotros formamos parte en un tiempo, en un kairos, en un tiempo de Dios. Eso significa en el tiempo de Dios, para cumplir el proceso. Y hay diferentes protagonistas y diferentes tareas que hay que realizar. Josué debía llevar adelante la obra de conquista del pueblo. Era el protagonista junto con el pueblo de Dios de entrar en este proceso de conquista, en este proceso de poseer la tierra, con nuevas características, con nuevos diseños, con nuevos mandamientos, digamos, sin olvidarse, por supuesto, los 10 mandamientos, sino con nuevas estrategias, para usar la palabra correcta, nuevas estrategias para el ingreso, nuevas formas de proceder a la entrada de la tierra. Y hermanos queridos, estas características, estas enseñanzas o principios para las conquistas, son necesarios que sean atendidas. Yo cuando leía este pasaje en esta semana, veía que no se puede conquistar si no se pasa por este proceso. No se puede, vamos a fracasar. Vamos a fracasar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque escuche algo muy importante. Israel no iba a entrar en la tierra solamente, escuche, solamente para vivir en la dimensión de lo sobrenatural, sino que ellos tenían que pisar una tierra que era la tierra de Canaán. Yo quiero que usted me siga en esto, por favor, porque cada uno, a través de la obra de Dios, escuche por favor con atención, a través de la obra de Dios, a través de la manifestación de Dios, ellos iban a ganar, ellos iban a vencer, iban a prosperar, etcétera. Pero tenían que aprender a vivir en lo natural con los principios espirituales que aprendieron en el desierto. Toda la experiencia del desierto tan difícil, donde pasaron cosas muy difíciles y pruebas muy grandes, donde pasaron errores y aciertos y todo lo demás, le dieron las herramientas espirituales para poseer la realidad natural de Canaán. Dice la palabra aquí, si usted prestó atención, que cesó de llover maná del cielo, que cesó lo sobrenatural. No es que Dios ya no hace más milagros, sino que ellos tenían que entender que además de lo milagroso de Dios, ellos tenían que aprender a vivir en lo natural con las herramientas de lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, en esa tierra que tenían que poseer, en esa tierra que, si usted lee la historia, la tierra de Egipto es más fértil que la tierra de Canaán. Tiene el valle del río la cuenca del Nilo, que es mucho más fértil que cualquiera de las... Pero la diferencia es que en esta tierra está el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que la tierra produce más. De hecho, hoy en día tengo pendiente poder viajar a Israel, y me han dicho, estuve con gente que viajó a Israel, y me decían cómo es un país, es el nuevo país el nuevo país del primer mundo. O sea, los primeros países del primer mundo, porque tienen un desarrollo, una capacidad, una organización, algo que es tremendo, maravilloso. Israel, hoy en día, a pesar de que es atacado y todas las luchas que pasan. Entonces, si usted ve, ellos conociendo las herramientas espirituales, dice que pudieron cosechar, y fue la primera vez que ahí a la entradita nomás de la tierra habían cosechado los primeros granos, ya no había más maná. Vuelvo a repetir, no es que cesó el milagro, sino que ahora ellos iban a aprender a vivir en lo natural a partir de lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, hermano. Conocer los principios espirituales
los principios de la palabra de Dios para vivir en lo natural, para salir a conquistar. Yo estaba leyendo, hermanos queridos, viendo este video que le decía de las riquezas. Este hombre, este testimonio, lo vamos a poner en la radio porque es tremendo, pero este hombre estaba endeudado, le debía a la familia, le debía 12 tarjetas de crédito, le debía al banco, le debía a los prestamistas particulares, ya estaban a punto de perder todo, de rematar todo. Y ellos aprendieron los principios del reino, aprendieron los principios de la palabra de Dios, aprendieron que Dios es un Dios de prosperidad, aprendieron las enseñanzas de la Biblia. Usted, dígame acaso si conoce un verdadero judío que le falte plata. Si hay algo que cuando vamos de vacaciones en la cumbre, los lugares donde están los judíos es la parte más cara de la cumbre. Hay unas casas que, Dios mío, porque saben prosperar, porque ellos conocen los principios del reino. Y nosotros tenemos que aprender a vivir, hermanos queridos, en lo natural con los principios del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay cosas que son necesarias, fundamentales diría yo, enseñanzas para la conquista, para cumplir el propósito de Dios. Y vamos a tomar nota, porque de aquí surgen algunas que son fundamentales, yo diría imprescindibles, para poder conquistar y enlatar la tierra. Si ellos no pasaban por este proceso, no hubiesen entrado a Jericó, no hubiesen podido. Dios lo ordenó así, le dijo, o pasan por aquí o no entran, no pueden entrar. Entonces Josué obedeció. ¿Y qué es lo primero? Número 1, tome nota, renunciar a una herencia de maldad. Aquí el texto que leímos en el versículo 6 comienza diciendo que estuvieron 40 años y que por desobediencia no entraron en la tierra. Esta generación tenía que cambiar. La generación de sus hijos, la única excepción era Josué y Caleb, pero todo lo demás tenían que cambiar. Tenían que ser diferentes, tenían que cambiar, tenían que romper esa herencia que tenían de sus padres. Tenían que romper la herencia. Esto es fundamental, hermanos queridos. Vuelvo a repetir algo que es importantísimo. No se trata de ser mejor o peor, por favor. No me malentienda. No es que algunos sean mejor. No. Para este proceso, para un proceso que un cristiano va a vivir, necesita romper las herencias del pasado. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que tenían eso les sirvió para el desierto, pero no les servía para entrar en la tierra prometida. Por eso Dios le dijo, no puede entrar esta generación. Esta generación tiene que ser diferente. Esta generación tiene que ser distinta. Tiene que tener un espíritu distinto. ¿Cuántos dicen amén? Ellos desobedecieron y a Dios no le agradó. No pudieron entrar. No pudieron, tenían que renunciar al espíritu que tenían sus antepasados. Escuche, no debían renunciar a las enseñanzas y principios bíblicos, sino al espíritu que había en ellos. ¿Por qué? Fíjese que lo que hicieron es recordaron y celebraron la Pascua. Esa generación no estuvo el día que murieron los primogénitos. No vieron las plagas, no vieron nada. Ellos no lo vieron. Pero sin embargo, celebraban la Pascua, celebraban a Jehová. El Agadá, que siempre hablamos, el Agadá, que es contar la historia. Ellos le habían contado la historia. Y ellos conocían la historia que sus padres le contaron. Pero ellos tenían que renunciar, porque si no iban a caer en el mismo espíritu de desobediencia. Ellos tenían que romper ese espíritu que tenían de negativismo. Sus padres, cuando entraron como espías a la tierra, volvieron y dijeron la tierra es mala. Sin embargo, tenían el testimonio que eran unas uvas gigantescas. Sin embargo, había un espíritu negativo, había un espíritu que le hacía ver las cosas naturales en forma al revés de lo que Dios decía. Es decir, todo veía la misma uva, pero en su espíritu la rechazaban. En su espíritu decían que eran malos, eran negativos, eran temerosos, querían volver a Egipto, querían volver al pasado. Esa mentalidad no puede conquistar la nueva tierra. ¿Cuántos dicen amén?
Hay que cambiar esa mentalidad en el nombre de Jesucristo. Hay que cambiar esa manera de pensar. Hay que cambiar ese espíritu negativo, ese espíritu que los había afectados. Y Dios dice, no puede entrar esta generación porque van a desarrollarse con una herencia de desobediencia, con un espíritu negativo, con errores que son fundamentales. No pueden entrar. Ni siquiera Moisés mismo pudo entrar en la tierra. La tuvo que ver de lejos, no pudo acceder en ese momento. Dios no le permitió acceder en ese momento, porque había un espíritu de desobediencia. Entonces ellos debían renunciar totalmente a las costumbres, pensamientos y decisiones de sus padres, sin renunciar a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? Desobedecieron, dice la palabra. Dice, sus padres me desobedecieron, lo dice aquí la palabra del Señor. Ellos, en el versículo 6, al final dice, esa gente había desobedecido a Dios. No se puede entrar, hermanos, si no rompemos esa herencia, si no rompemos esa maldición que traemos. Acuérdese, desobediencia y espíritu negativo que tuvieron que enfrentarse con Josué y Caleb. Fueron tan negativos y desobedientes que habían tomado la decisión de apedrear y de matar a Josué, a Caleb, a Moisés y a Aarón, de la rebeldía que tenían. Decían, hay que matarlos. Ellos estaban trayendo la palabra de Dios. ¿Saben? Hablábamos estas vacaciones con este pastor sobre todos estos textos, y en la Biblia todo hombre, mujer, todo siervo de Dios que buscaba ser espiritual, que buscaba al Espíritu de Dios, que buscaba la dependencia del Espíritu de Dios, quería ser asesinado. A Moisés lo quisieron matar. Aún después tuvo que enfrentarse a Faraón. A Josué y a Caleb también lo quisieron matar, porque ellos entraron en la tierra y entendieron que el Espíritu les decía, hay que entrar en la tierra, y lo rechazaron. David tenía el Espíritu y la unción de Dios sobre su vida, y Saúl lo quería matar. A Pablo más de una vez lo sacaron casi muerto porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro, todos los hombres de Dios, todos los hombres espirituales lucharon y lo quisieron matar. Los que querían al Espíritu Santo, los que queremos al Espíritu Santo, esto es una guerra muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Y así estos hombres no pueden entrar con esa herencia. Hermanos queridos, hay que romper la herencia de nuestros antepasados. No sabemos lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos. No sabemos, ni tampoco estamos aquí para criticar. Lo único que estamos diciendo es que estamos en un nuevo proceso, que estamos en un nuevo tiempo espiritual, y donde tenemos que asumir las nuevas enseñanzas prácticas de la conquista, sin olvidarnos de los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Desobediencia no es compatible con el Espíritu Santo de Dios. El espíritu negativo tampoco es compatible con el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay que renunciar a toda herencia de maldad. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa, en este proceso de conquista, escuche, pasar por la sanidad. Es necesario pasar por la sanidad. Dice el 7, Josué circuncidó a los hijos de ellos, y después se quedaron en el campamento hasta que sanaron sus heridas. Hermano, no hay conquista sin sanidad. Si ellos entraban lastimados, no tenían posibilidad física, no tenían capacidad de pelear, porque la circuncisión era una operación que tenían que hacerse y quitarse el prepucio del órgano masculino. Y era una experiencia de mucho dolor, donde tenían tiempo de recuperación extenso. Así que ellos no podían entrar lastimados, sin sanidad a la tierra, porque iban a ser literalmente destruidos. Hermanos queridos, la Biblia nos habla de un prepucio, que es una cubierta que está en nuestro corazón.
La Biblia dice que hay que sacarse el prepucio del corazón, que hay que sacarse esa capa que estorba en nuestro corazón. Y con esa capa no podemos entrar. Y si estamos heridos, no podemos entrar. Si estamos lastimados, ¿cómo se forma esa capa? ¿Cómo se forma ese prepucio del corazón? Son las experiencias negativas que han herido nuestra alma, que han herido nuestro corazón. Es una capa que se hace impermeable a la palabra de Dios, que no permite que el corazón sea sensible. La Biblia también lo llama el corazón engrosado. Son esas experiencias negativas de la vida, maldiciones familiares, violencias físicas, emocionales o sexuales sufridas. Eso hace que todas las experiencias de nuestro corazón, de nuestra vida, las experiencias negativas, engrosen nuestro corazón y le pongan un prepucio. Y no hay manera, escucha bien, en el nombre de Jesús, eso que está en tu corazón no te permite recibir a Dios, no te permite escuchar la voz de Dios. Es una cubierta, es una capa, es una coraza, es el prepucio del corazón, dice la Biblia. Y esos de esta manera no podían entrar. Hermanos queridos, cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, o algunos quieren comenzar el ministerio sin la sanidad de Dios, entramos en un lugar donde comenzamos a pelear, donde comenzamos a sentirnos incómodos, donde tenemos una autoestima. Por eso muchos ministerios fracasan, porque vemos que los pastores usan el ministerio, usan el púlpito, usan los medios de comunicación para fortalecer su estima, porque no se sanaron, porque no se liberaron. Entonces necesitan sanarse, entre comillas, o necesitan sentirse mejor, a mejorar su autoestima usando un lugar tan importante como es el ministerio del Señor. Pero no es así. Si nosotros entramos así, vamos a fracasar. Yo conozco pastores que han dejado el ministerio porque el hermanito le ha dicho tal cosa o tal otro, y como están heridos, esas palabras le han hecho doler tanto que han dejado el ministerio por distintas situaciones que parecen tontas, o que son en realidad tontas, que no tienen sentido. Porque como bien aprendimos, no han sido libres de la gente. Cuando uno no es libre, le dicen algo y se siente mal, se hiere, se ofende, se lastima, no quiere congregarse, se enoja con el hermano, no quiere servir a Dios, se pone rebelde. Entonces, hermanos queridos, para conquistar tenemos que sanarnos. Si alguien nos dijo mal, tenemos que perdonarlo, tenemos que bendecirlo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, cuando a mí me habían dicho de pequeño inútil o incapaz o cuántas cosas, yo pensé que así era mi vida para todo, para el trabajo. Por eso mi primera incursión en el estudio fue fracaso. ¿Por qué? Porque yo entendía y tenía aceptado el principio de que era un inútil. Estaba convencido en mi mente, en mi alma, estaba convencido que era inútil. Pero cuando conocí la palabra de Dios y conocí que las palabras eran mentirosas, cuando conocí la sanidad de Dios, entonces pude comenzar a tener otra visión y comencé a tener conquista. Pero primero me tuve que sanar. Por eso, hermanos queridos, tenemos que sanar. ¿Cuántas cosas nos han dicho? Renunciemos a las palabras que nos han dicho, a tantas maldiciones, a tantas cosas de inútil, de incapaz. Renunciemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no estamos sanos, no vamos a conquistar. Vamos a fracasar. Vamos a estar expectantes de lo que digan los demás. Vamos a tratar de conformar a las personas y no vamos a conformar a Dios. Ni siquiera vamos a edificar nuestra propia vida. Vamos a perdernos en las tonterías. Por eso yo te digo en esta mañana, en el nombre de Jesús, la Biblia dice: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a declarar el año de la buena voluntad de Dios, a sanar a los heridos del alma, a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro corazón quebrantado tiene que ser sano, si no vamos a fracasar, si no vamos a quedarnos en el camino. Tenía que sacarse el prepucio. Dice la palabra de Dios, fíjense qué interesante. Meditando sobre esto de esta semana, estábamos hablando de esto.
La Biblia dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de filo, que penetra hasta quebrantar el alma, la coyuntura y el espíritu. Si nosotros no le damos lugar a la palabra de Dios, ese prepucio no va a ser quebrantado. Por eso la palabra de Dios rompe el alma, rompe esas emociones endurecidas, esa coraza que yo le dije, que se llama prepucio en la Biblia, del corazón, se rompe. Entonces luego entra al espíritu, y es en el espíritu de nuestro espíritu que el Espíritu Santo nos vivifica, y luego comienza a brotar en nosotros. Por eso dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero tiene que romperse el prepucio, el alma, el corazón herido, tiene que quebrantarse la voluntad humana, el deseo humano, el deseo de la carne, tiene que ser roto, el dolor, esa coraza. Ahora a mí nadie me va a decir más nada, y ahora vos estás a la defensiva, y a todo le encontrás explicación, y siempre estás al contraataque. Cuando alguien te quiere decir algo, vos reaccionás. ¿Por qué? Porque esa es la forma parte de la coraza, de la defensa. Pero cuando la palabra de Dios penetra, rompe el alma y llega al espíritu, y ahí el espíritu toma vida y comienza otra vez el proceso al revés, comienza a brotar, y comienza a sanar el alma, y aún comienza a sanar el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay muchos que en el corazón, cuando el espíritu vivifica, el espíritu de Dios es un espíritu de perdón. Entonces nuestra alma perdonamos, entran nuestras emociones, perdonamos, y nuestro cuerpo se sana también. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos queridos, hay que pasar por el proceso de la sanidad, y siento del Espíritu Santo que tenemos que estar aquí un instante sobre la sanidad interior. Quebrantados de corazón, heridos, abandonados, personas solas, personas tristes, que se han llenado de frustración, dolor, enojo, impotencia, abandono, rechazo, soledad, desprecio, complejo, burla, etcétera, etcétera. Hace que nuestro corazón haya un prepucio. Y dijo Dios, primero Gilgal, si no, no entramos al territorio de la tierra prometida. Gilgal significa quitar. Hermanos queridos, en esta mañana, Gilgal, tenemos que quitar el prepucio, tenemos que quitar el dolor, tenemos que quitar la bronca, tenemos que quitar el odio, tenemos que quitar la maldad. Espíritu Santo, cerra tus ojos y decir: Espíritu Santo, en mi corazón hay dolor, en mi corazón hay abandono, hay rechazo, hay fracaso, hay burla. Se burlaron de mí, me maldijeron, me dijeron inútil, me dijeron idiota, me dijeron incapaz, destruyeron mi estima. Señor, eso ha formado una coraza en mi corazón. No puedo conquistar, no puedo tener una familia exitosa, no puedo tener una vida de propósito, no puedo tener éxito, no puedo desarrollarme, no puedo sentirme del todo feliz, porque no estoy en tu propósito. Necesito un Gilgal. Levanta tu mano si necesitas un Gilgal. Si necesitas que Dios te quite el dolor, que te quite la angustia de tu corazón. Levanta tu mano y decirle: Señor, necesito un Gilgal ahora. Necesito, Dios, un Gilgal. Necesito que quites lo que está en mi corazón doliéndome. Señor, renuncia a las burlas, renuncia al rechazo, al odio, a la maldad. Rechazo, Señor, renuncio a todo lo que me ha lastimado, en el nombre de Jesús. Quiero que tú me prepares, Señor, porque necesito entrar en la tierra prometida, donde pueda producir con mis manos lo que dé la tierra. Señor, ya no puedo, como un bebé, depender del maná que cae. Creo en tu milagro, pero ahora necesito también desarrollar mis manos, mi vida. Necesito un Gilgal. Siento que el Espíritu Santo está operando en Gilgal. Está sacando el dolor, la bronca, el rechazo, la soledad, el abandono. En el nombre de Jesús, necesito un Gilgal, Señor. Necesito un Gilgal.
Necesito ser restaurado. Necesito que saque lo que hay en mi vida, que está impidiendo el mover del Espíritu Santo. Para terminar, quiero decirles las últimas dos cosas que son importantes. Tercero, celebrar alabanza a Dios. Dice que ellos celebraron la Pascua. Escucha esto que es muy importante. Versículo 10, celebraron la Pascua. ¿Qué es lo que hicieron? Reconocían que Dios lo había librado de la muerte y de la esclavitud, porque la Pascua significa pasar por alto la muerte. Entonces ellos celebraban que cuando sus padres, no ellos, sus padres, estaban en Egipto, pasó el ángel de la muerte, pero ellos marcaron con sangre el dintel de su casa, y el ángel de la muerte pasó por alto. Entonces ellos se salvaron sus hijos. Pero ellos no conocían, ellos no vieron los milagros de Moisés, ellos no vieron, escuchen, no los vieron. No vieron cuando murieron los primogénitos de los vecinos, no escucharon cuando los vecinos gritaban ¡ah! ¡Dolor! Porque se estaban muriendo todos los hijos de los incrédulos. No lo vieron. No vieron el cielo cuando se puso negro por la langosta, no vieron nada. Pero sus padres les contaban. Entonces aquí hay un principio difícil de entender. ¿Por qué? Porque sus padres alababan, y a veces no, pero alababan a Dios porque habían visto sus maravillas. Pero ellos no vieron nada. Sin embargo, dice que tenían que celebrar la Pascua. ¿Cómo van a celebrar algo que no vieron? Bueno, hermanos queridos, hay veces que es así el asunto. Señor, no te conozco, no sé quién eres, pero te alabo, te bendigo. A veces cantamos y saltamos y no lo conocemos, pero hoy dice, uy, qué hipócrita. No, es lo que hay que hacer. Hay que celebrar la Pascua, hay que alabar a Dios, porque mañana se va a revelar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ellos celebraron la Pascua, celebraron lo que no conocían, celebraron lo que no habían visto, celebraron lo que no habían entendido ni siquiera. Por eso dice en Habacuc capítulo 3 versículo 2, dice, Señor, en este tiempo haznos conocer las maravillas que nos contaron nuestros padres, porque no las conocían, se la habían contado, la habían escuchado, pero no las conocían. ¿Cuántos dicen amén? No conocían los milagros del Señor, no los conocían. Por eso dice, Señor, haznos conocer hoy. Los salmos también hablan, Señor, nuestros padres nos contaban y tú no sales a la guerra con nosotros. Y tú, nuestros padres nos contaban las maravillas. Hermanos, tiempo de que comencemos a alabar a Dios, a glorificar a Dios, porque dice la palabra que al otro día comenzaron a ver los brotes y comenzaron a comer lo que estaba en la tierra. Un día alabaron a Dios y el otro día vieron la gloria del Señor. Alguien diga amén. Aplaudo al Dios Todopoderoso. Amén. Un nuevo principio. Este es un nuevo principio de la fe. Los padres vieron y alabaron, pero ellos tenían que alabar y al otro día vieron. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque ellos no vieron, pero celebraron. ¿Qué sé? No sé, nos contaron nuestros padres, pero vamos a celebrar a este Dios. Y cuando celebraron a Dios, al otro día vieron la tierra florecer. Hoy alabamos a Dios, mañana vamos a ver nuestra vida florecer, nuestra familia florecer, Argentina la vamos a ver florecer. Ahora no vemos nada, a lo mejor no vivimos los avivamientos del 50, del 80, del 90, no lo vivimos, pero no importa, vamos a alabar a Dios, porque algo va a pasar en el 2017. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo último, alabar a Dios, pero lo último, escuche esto, es tener un encuentro con Dios. Josué iba a conquistar Jericó, pero antes aparece metido ahí un texto que nunca lo entendí. Digo, Señor, ¿qué hace este texto? Ese texto el Señor me dijo, sin este encuentro no hay conquista. Así dice el 5, en el 14, 13, dice que estaban en Gilgal todavía, estaban ahí cerca de Jericó, y se le apareció un ángel. Aquí dice que es jefe del ejército de Dios. Si usted lee todas las traducciones, se refiere al ángel de Jehová. ¿Por qué? A Dios mismo, a Jesús. ¿Por qué se refiere a él? Porque todos los ángeles, ninguno permitían que alguien le adore. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento cuando un ángel le habló
a Juan, dijo, no te postres, no te inclines, porque yo soy ángel, servidor de Dios. Pero aquí él se inclinó, dice la palabra, y algunas traducciones dicen, y adoró. Y él le dijo, quita tu sandalia, pues es un lugar santo. La misma manifestación o aparición de Moisés aparece en Josué antes de comenzar la obra. Moisés, antes de salir a conquistar Egipto, primero se encuentra con Dios. Y Josué, antes de conquistar Jericó, se encuentra con el ángel de Jehová, se encuentra con Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay conquista sin experiencia. ¿Sabe qué le dijo? Dice que Josué le dijo, Señor. Josué cayó de rodillas, se inclinó. La palabra inclinar significa adorar, y adoró, y dijo, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres? Estoy a tus órdenes, ¿qué quieres? Y algunas traducciones directamente ponen, y dijo, Señor, con mayúscula, ¿qué quieres? Se encontró con el Señor. Hermanos, por supuesto, tenemos que tener un encuentro con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo Josué no tuvo un encuentro? ¿Que Josué no conocía a Dios? Sí que lo conocía. Y era respetuoso. Pero él tuvo que tener una experiencia personal antes de comenzar la conquista. Todos aquí tenemos una experiencia con el Señor, hemos conocido, tal vez estamos todos bautizados, pero antes de un nuevo paso, y esto estoy profetizando en el nombre de Jesús, antes del paso de esta semana, mañana comienza un nuevo día de la semana para todos. Antes de este nuevo día, de esta nueva semana que comienza, será una semana de conquista, pero antes necesitamos un encuentro con Dios. Necesitamos un encuentro con el Señor, pero un encuentro de adoración. Un encuentro que diga Señor, como le dijo Josué, que le dijo Señor, ¿qué quiere? Aquí estoy Señor, aquí estoy. Y el Señor te quiere este encuentro, porque esta semana no habrá conquista si no te entregas ahora al Señor y al Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga esta semana? ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjese qué interesante. Moisés se encontró con un Dios santo, 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 tremendo, maravilloso. Pero Josué, escuche, Josué se encontró con un Dios guerrero. Se encontró con un Dios, no que brillaba en santidad, aunque sigue siendo santo, pero se encontró con la espada. Se encontró con un varón de guerra. Se encontró con un Dios que también es guerrero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vamos a conquistar al Señor? ¿Con la santidad? Por supuesto. Si no, no hubiesen llegado hasta aquí. Llegaron por la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Por la santidad que encontró Moisés. Tanta unción, tanta santidad que le brillaba el rostro. No era un perfecto hombre, porque dice que ni siquiera le permitió entrar a tierra, pero se encontró con la santidad de Dios. No vamos a ser perfectos, pero necesitamos un encuentro con la santidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero segundo, una espada. Nos tenemos que encontrar con el Dios guerrero. Tenés que conocer que Dios es varón de guerra. Es nuestro Señor, amén. Es nuestro Salvador, amén. Pero es nuestro guerrero. Es aquel que va adelante. Es el jefe del ejército de Dios. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Esta semana será distinta de acuerdo a cómo lo decidas. Será distinta de acuerdo a cómo te pares frente a ella. Así compartimos en la mesa. Josué 3:5. Prepárense porque Dios hará milagros mañana. ¿Usted cree que, a ver, cuándo vienen los milagros? No, prepárate. Dios no puede hacer un milagro si no estás preparado. El pueblo se preparó. Y los muros cayeron. Fue tremenda la victoria. Fue poderosa la victoria. Sin armas, y con alabanza entraron en la tierra. Se tuvieron que preparar, santificarse. Tuvieron que creerle a Dios, tuvieron que circuncidarse, tuvieron que celebrar al Dios Todopoderoso, tuvieron que romper la herencia de sus antepasados.
En el nombre de Jesús, levanta tus manos ahora y diga: Señor, yo renuncio a la herencia de mis antepasados. Yo renuncio a la maldición de mis padres y abuelos hasta la 10ª generación. Señor, no sé qué habrá pasado con eso. No sé si se entregaron a los brujos o a los hechiceros, pero hoy soy libre en el nombre de Jesús. Dice la palabra: habiendo renacido de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Mi simiente es incorruptible. Levante la mano y diga: mi herencia se llama Jesucristo. Mi antecesor es Cristo de Nazaret. Yo soy hijo del Dios viviente. ¡Aleluya! Rompo la herencia de mis padres. Rompo la herencia de mis abuelos por la 10ª generación. En segundo lugar, diga: Señor, recibo la sanidad de mi alma. Recibo la restauración de mi alma. Señor, mi vida es quebrantada en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, arranca el prepucio del odio, de la bronca, de la soledad, del abandono, de la tristeza, de la amargura y de las palabras que vinieron. Renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy estoy en Gilgal para ser libre. ¡Libre! ¡Aleluya! Y en tercer lugar,